Bueno, iniciamos con un pedido de permiso, por supuesto, al Mahuiza Wiritray y al Lafken Relmulafken, así que éramos muchísimos, 200, había gente nuestra mapuche de Chile, gente que vino de México y después de todas las provincias del país con sus emprendimientos turísticos comunitarios, así que hemos compartido una experiencia hermosa como son los encuentros de Ratur, ¿no?, que se hacen en distintos lugares. Esta vez nos tocó a nosotros y bueno, y la primera vez en Patagonia, así que estamos realmente más que contentos, más de lo que hemos hecho, y el esfuerzo no se pudo, pero la gente se va contenta y eso es lo importante, y que pudimos realmente hacer el evento y el encuentro que nos costó muchísimo esfuerzo, que bueno, tuvimos mucho apoyo también del Ministerio de Turismo de la provincia, también el Ministerio de Turismo de Nación fue el que le pagó los pasajes a todos los participantes que venían de la zona del NOA, así que no, la verdad que ha sido una jornada de intercambio, nos han visibilizado, que era lo más importante, y además esta propuesta nuestra de interculturalidad y de biodiversidad en cuanto a las culturas se dio, y bueno, y todos abogamos por un país plurinacional. Bueno, también entendemos que fue una jornada muy intensa, ¿no? Larguísima, pero valió la pena realmente. Recién ahora, que no sé qué hora es, la gente se está volviendo al lugar de alojamiento, así que bueno, ¿qué más podemos pedir, no? Bueno, coincidió con una fecha también muy relevante para los pueblos indígenas, el 11 de octubre, considerado el último día de libertad de los pueblos indígenas del continente. Sí, la verdad que eso se mencionó hoy mucho en el encuentro, sobre todo en el inicio, realmente un día triste, pero creo que hay que superar estas etapas y empezar de alguna manera con alegría y con otra propuesta que nos dé la posibilidad de saber que estamos vivos y que estamos ejerciendo un derecho que nos corresponde. Un día muy caro a los sentimientos del pueblo originario, y mañana, 12 de octubre, que algunos lo festejan y en nosotros es un día también de tristeza, pero bueno, mañana iremos a Villa Llanquín, ahí hay una red también de turismo rural comunitario, ahí compartiremos todo el día, y el domingo la feria, y ahí vamos a ver la diversidad cultural que tenemos en el país. Bueno, las experiencias, el hecho de poder encontrarse fortalece más el trabajo que realizan aquí en la comunidad y de alguna manera da cuenta de la vigencia, ¿no?, de los pueblos y por sobre todo de las culturas que siguen vivas. Claro, por lo menos lo que nosotros hacemos de alguna manera en un punto de trabajo, lo que hacemos es... me estás llamando, la verdad que es un momento importantísimo, porque lo que nosotros hacemos es simplemente un trabajo de demostrar que tanto el pueblo mapuche es diverso y que podemos hacer cosas re importantes.